Grupo Fórmula presenta Ciro Gómez Leiva por la mañana. Fidel Herrera, gracias por estar con nosotros, Fidel. Muchas gracias, Ciro, estás? Gracias por la oportunidad. Un saludo respetuoso al auditorio. Sigues con corbata roja, Fidel. Siempre fiel, sí. Siempre fiel a la causa, sin pasado pendiente y con un presente de contribución y de esfuerzo. Bueno, invitamos a Fidel y aceptó, cosa que agradezco mucho, para hablar sobre el tema de Francisco Pancho Colorado, que hemos tratado a lo largo de esta semana. Pero antes, si me permites, Fidel, porque recuerdo que cuando fui senador entre 2000 y 2005, sí, era 2000-2006, pero en el 4 tuve el honor de haber sido postulado al gobierno de Veracruz y llegó mi suplente. Tuvimos por ahí duras entrevistas sobre cuestiones que tenían que ver con la política exterior mexicana, cuando alguna vez le negaron una salida al presidente, al entonces presidente Fox, y por esas épocas ustedes, los priistas, fueron durísimos en la negativa cuando el canciller Jorge Castañeda esbozó la posibilidad de que México tuviera cascos azules, colaborara con las fuerzas de paz de Naciones Unidas, y 13 años después, 12, 14 años después, depende del momento que lo quieras tomar, el presidente Peña Nieto va a la Asamblea de Naciones Unidas y propone esencialmente lo mismo que propuso Jorge Castañeda, y hoy los priistas dicen muy bien. Yo de entrada quiero reconocer que lo que expresó, lo venía escuchando en el camino Jorge Castañeda, ahora me parece muy digno de ser destacado y reconocido. El presidente Enrique Peña Nieto ha tomado una decisión histórica, fundamental, que inscribe a México en el cumplimiento de su responsabilidad global y de su inserción en un mundo de tal manera complejo y distinto al que fue antes, pero ahora interrelacionado, que México necesita tomar decisiones y actuar como lo ha propuesto, y los mexicanos apoyamos al presidente Enrique Peña Nieto. Segundo, yo sí recuerdo bien y tuve la oportunidad entonces de acceder a una entrevista contigo y con Denise Merker, estaban en el World Trade Center, sí. Y allí expuse a nombre de mi grupo parlamentario el motivo, la razón por la cual el Senado pensaba que no era procedente en ese momento cumplimentar una solicitud del presidente de viaje inmediato, en horas, de una manera intempestiva, puesto que había un procedimiento constitucional, había condiciones de la relación en ese momento no establecida, como después afortunadamente se dio muy bien, en mucho gracias a la acción personal del canciller Castañeda, y que lo que se reclamaba era el procedimiento, era el respeto de la ley y el respeto de la Constitución. Yo mismo recuerdo que un par de meses después fui invitado por el propio presidente Fox a acompañarlo a la Cumbre Mundial del Desarrollo Sustentable a Sudáfrica, y fuimos y le acompañamos y le respaldamos, y en el cumplimiento de la responsabilidad del Senado de la República, que es el garante del pacto federal y que acompaña al presidente de la República, como lo ordena la Constitución, en la conducción de la política exterior, le dimos un respaldo, como siempre ha sido la convicción de todos los grupos parlamentarios del PRI hasta nuestros días, al que conduce la política exterior por mandato de los mexicanos, que es el presidente de la República. De manera que yo celebro mucho lo que ha hecho el presidente Peña Nieto, me llamó mucho la atención y celebro y felicito la posición del ex canciller Castañeda, y creo que es un momento en el que México se incorpora de plenitud, luego de largos periodos de abandono de su responsabilidad internacional, a esta que es la responsabilidad global del nuevo México, mirando hacia el presente y al futuro. Bueno, Fidel Herrera, ex senador priista, precisamente en los años en que el canciller Castañeda esbozó la idea de que México tuviera fuerzas de paz. Bueno, hace un mes, ya va a ser un mes, el 3 de septiembre, publiqué en milenio.com una larga entrevista con Francisco Pancho Colorado, este personaje contratista de Pemex que compró caballos en Estados Unidos, caballos caros de carreras, y según la autoridad de Estados Unidos, esas operaciones eran operaciones de lavado de dinero para favorecer a los Zetas. Lo detuvieron en el 2012, lo juzgaron y está condenado a 20 años de prisión. Él nos explicó que es por conspiración, por lavar dinero. Es veracruzano, de la zona de Tuxpan, del norte de Veracruz, y él nos llamó, él quería aclarar cosas sobre esa entrevista, nos llamó fue el martes, si no mal recuerdo, el lunes o el martes, fue el martes, y ahí dijo que
él no le había dado dinero a Javier Duarte, el actual gobernador, en su campaña, cosa que por cierto la entrevista no dice. La entrevista a ellos solo le preguntan si apoyó a Duarte. Pancho Colorado nos dijo que su apoyo había sido con trabajo y con esfuerzo, pero acusó al rival de Duarte, al candidato del PAN, a Miguel Ángel Yunes, al derrotado, a Miguel Ángel Yunes, de haber mandado a su gente a pedirle dinero. Ayer Miguel Ángel Núñez negó categórica y rotundamente esas afirmaciones y dijo que quienes protegían y eran amigos de Pancho Colorado eran Javier Duarte y el ex gobernador Fidel Herrera. Y Fidel, más allá de seguir con esta discusión, que si son amigos, que si lo vieron, que si hay una foto, que si aparecen por ahí, Fidel nos hizo llegar una serie ahí de fotografías donde sale Yunes con Pancho Colorado. Yo quisiera preguntarte primero, antes que nada, sobre el personaje. ¿Quién es este personaje para Veracruz, Pancho Colorado? Si me brindas la oportunidad, déjame hablarte del personaje enfermo, que me trae a una circunstancia en la que yo hubiera, como lo he hecho los últimos 10 años desde que inventó esta patraña. A ver, ¿quieres hablar de Yunes? Del principal, ¿quién me trae a mí? Porque a mí, según leí en tu entrevista, Ciro, ni el señor Colorado, ni nadie absolutamente en Veracruz, en ninguna etapa, ni ante ninguna autoridad, he sido señalado de una manera tan contumaz y persistente, tan falaz y falsa como lo he sido por Miguel Yunes. Durante los últimos 10 años se ha aprendido de mí como su único referente, ha sido mi némesis y se ha constituido una verdadera ameba política que he tenido que estar combatiendo con dosis de silencio, de prudencia, de mucha paciencia y tolerancia. Pero bueno, él me trae aquí contigo, y agradezco mucho esta posibilidad, un tema de dignidad personal, de responsabilidad social, y en medio de una circunstancia en la que debiéramos hablar de los temas de construcción, mirando a un México que reclama empleo, seguridad, avance, tener que hablar de un personaje enfermo políticamente. Quiero decirte que el señor Miguel Yunes se ha caracterizado por ser enemigo, adversario de todos los gobernadores de Veracruz. Él ha hecho su vida política con el escándalo y la acusación siempre calumniosa. Persigue y logra, con base en imputaciones falsas, procesar y encarcelar al exgobernador Dante Delgado por el delito de haber construido 2 referentes del orgullo veracruzano actual, el Acuario de Veracruz y el Centro Cultural Veracruzano en el DF. Denosta de manera irresponsable y falaz al exgobernador Miguel Alemán Velasco, me crea una serie de calumnias que no sustenta nunca con ningún documento, y yo sé, porque después en los respectivos tratos que tuve con los secretarios de gobernación de las administraciones con las que conviví, el secretario Krill, el secretario Abascal, desde luego el secretario Ramírez Acuña, el secretario Blake, que fueron muy puntuales en conocer mi posición, mi vinculación con las causas de la República, haber sido el primer gobernador que determinó respaldar la lucha del gobierno federal en contra del crimen organizado. Y este señor, como ayer lo dijo aquí en la grabación que he revisado de tu programa, utilizó los cargos públicos, sobre todo el de subsecretario de Seguridad Pública y de secretario del Consejo de Seguridad Nacional, para infiltrar con información en su relación institucional a agencias de Estados Unidos, casi siempre con puros recortes periodísticos, sobre todo de un diario de circulación amplia en el puerto de Veracruz, donde él prácticamente manda, y con base en recortes periodísticos tratar de infiltrar a autoridades y tratar de establecer algo que es absolutamente falso. Nunca he sido investigado, no es cierto, como él lo señala, que fui señalado en un juicio que se desarrolló en Estados Unidos, que ya produjo una sentencia, que es la que tiene que ver con el señor Colorado. ¿Quién es el señor Colorado? Llego yo al gobierno de Veracruz en el 2004, y a los pocos días del arribo a mi administración sucede un lamentable hecho de contaminación ambiental, un derrame en Nanchital muy grave, 50,000 barriles diarios de petróleo. Había habido explosiones en Río Blanco, en Maxumiapan, en Los Tuzlas y allá en esa zona. Me recuerdo muy bien que por la extraordinaria relación de cercanía con el presidente Fox, que arrancó con aquella negativa equivocada del procedimiento que siguieron para su viaje, recibimos un respaldo amplísimo de su administración. A ver, Fidel, si me permites. Y contrata Pemex
a la empresa que va a hacer la remediación. ADT. Es ADT. ADT de Pancho Colorado. Continuamos esta conversación con Fidel Herrera. Nos decías, Fidel, en el corte que hace mucho que no estabas en un estudio de radio y televisión. En efecto, Ciro, al culminar mi periodo de servicio a Veracruz, me dediqué al despacho a atender un problema grave de carácter médico relacionado con un accidente de tránsito que tuve, una serie de cuestiones maxilofacial, y a la academia y a la investigación y a la escritura. Por cierto, bueno, poner el tema, pero sí quiero hacerme alguna promoción. A ver, venga. Porrúa me ha hecho el favor de publicarme un texto sobre derechos fundamentales del pueblo de Veracruz a través de su historia, que refleja mi convicción de respetar la ley, de respetar las instituciones, de proceder siempre con limpieza y con apego a los escrúpulos y a la moralidad. Yo soy un hombre de manos limpias, que puedo mirar a mis paisanos y a mis conciudadanos de frente porque todos mis actos han estado apegados a la ley. Yo escuchaba ayer a... Nos enseñabas, por cierto, también. Escuchaba yo era al señor de todos los odios que dice que tengo yo una investigación, que en el juicio del señor Colorado, donde producen la sentencia que él ahora compurga, habría sido señalado. Yo he revisado y le pedí a un despacho especializado en los Estados Unidos hacer una minuciosa lectura de las 2.956 páginas del juicio, y en la parte previa al juicio, lo que se viene a hacer, no ante jurados, sino una integración de averiguación, el agente Lawson que él refiere ayer, al que él mismo le llegaba con los informantes y con los periódicos que él publicaba, él refirió que de oídas había escuchado, está él refiriéndose a que en 2009 llegó como agente a Laredo y hace su deposición en esta parte preparatoria en el 2013, y después, curiosamente, siendo el penúltimo de los testigos, porque tengo la lista ya en el juicio, claro, el agente Lawson ya no hace ninguna referencia ni nada, seguramente conocedor de lo grave que había sido que le habían llegado con información falsa, porque aquel contador de uno de los cárteles que es declarado allí también como testigo protegido, que por cierto, por tu magnífica entrevista a Colorado me doy cuenta que se trata de un testigo protegido, sí, eso lo sabía, pero que es sentenciado ya por sus actos criminales, es requerido por el juez Sparks a decir el nombre del candidato al que supuestamente le habían llegado con los recursos, y no lo sabe. Y no lo sabe porque jamás hubo un solo centavo de nadie que fuera ilícito en mi campaña, porque ese tema lo denunció desde el 2004 Yunes, y yo lo denuncié penalmente por esa falsa imputación. Ese tema lo ventiló el Tribunal Federal Electoral. Te acordarás que solo 10 días antes de mi toma de posesión el TRIFE resolvió no nulificar la elección porque había dado cuenta a PGR para que se investigara, y realmente yo creo que allí hay, pues como es claro para todos los veracruzanos, el único hecho del que yo me tengo que considerar culpable, y lo hago frente al auditorio y frente a ti. Soy culpable de haberle ganado todas a Yunes. Bueno. ¿Por qué? Porque los veracruzanos saben quién es quién. Y este hombre quiere ganar en declaraciones falsas, en una serie de actos de odio, lo que no le dan las urnas. Recordemos que es el mismo personaje que, faltando al respeto a la diversidad sexual y en una actitud homofóbica, usa a personas para tratar de denostar al ingeniero Cárdenas. Bueno, eso fue hace 20 años. No, hombre, fue en 94. Es el mismo personaje años. Que al licenciado Ignacio Morales Lechuga, y pregúntale a Morales Lechuga, le pone un retén, encañonan a su señora esposa. Es el mismo personaje que persigue campesinos y crea una brigada canina para perseguir indígenas de la Sierra de Papantla. Bueno, volviendo al caso Colorado, nos enseñaba tu visa a Estados Unidos. Bueno, es que este hombre dice que yo tuviera una investigación, sí. Pero no es cierto, sí, cuando yo me refiero a este hombre, ¿sabes? Sí. A los demás lo hago con mucho respeto. A quien me lo merece, lo hago, y sí. Mira, él dice que yo tengo investigaciones, no hay tal. Y una prueba, yo creo que puede ser un referente para quienes conocen de las instancias norteamericanas de seguridad y de investigación, es que, bueno, pues a ver, no sé si él haya gestionado su entrada, o sea, el Global Entry, que es una prueba de confianza que se dan a quienes tienen una actitud y una vida cercana al cumplimiento de la ley y los deberes.
bueno. Y van con regularidad a Estados Unidos. Además, nos decías que estuviste en este tratamiento en un hospital militar de Estados largo Unidos, tiempo, durante 2 años tuve un padecimiento, te dije, derivado de un accidente, y tuvieron que hacerme una serie de cirugías muy complicadas y complejas. ¿Cómo estás? Ahora ya bien. ¿Todo eso fue en Estados Unidos? Todo fue en El Paso, Texas. Ahí es donde está la base militar más grande de los Estados Unidos, de manera que cuando la etapa más intensa de la campaña de odio del señor de todos los odios en contra mía, yo me encontraba allí cuando se desarrollaban los juicios, y te reitero, ninguno de los secretarios de Seguridad Pública que sirvieron en administración, todos generales de división, ninguno de los procuradores, ninguno de los directores del C4 de seguridad o relacionados con tránsito o algo, ha sido jamás requerido o llamado por autoridad alguna. Nadie jamás ha dicho otra cosa de nuestra actitud de combate a la delincuencia y de nuestra entrega y dedicación. ¿Conocías a Francisco Colorado? ¿Lo conociste? Reitero ahora lo que platicaba, claro. Vengo al gobierno, llego al gobierno y se producen los derrames de Nanchital. Y le hablo al presidente de la República, él enterado de algo tan grave. El presidente Fox gira instrucciones a Petróleos Mexicanos, al director de Pemex y al director de Pemex Refinación, también veracruzano, y les ordena que entren a fondo. Los derrames están viviendo ahora los de Nuevo León, es el tema de Sonora. Son muy graves. ¿Y ahí entra la empresa de Pancho Colorado? Ahí yo me doy cuenta un día que voy a recorrer la remediación y veo al personaje, un señor muy fuerte, grande, muy sólido, me llama la atención y bueno, pues le saludo y bueno, yo veo que hacen un trabajo eficiente. Yo estuve yendo casi diario a Coatzacoalcos, y ahí también este mismo señor de todos los chismes y todos los odios me inventó una historia de carácter familiar, por qué iba yo a Coatzacoalcos si no tenía que ver con mi responsabilidad y con la seguridad ambiental y de los veracruzanos. Bueno, finalmente su empresa hace ese trabajo, pero no lo hacen en la dimensión y la profundidad que se debiera, y contaminan unos pozos. Entonces nosotros, pues como era nuestro deber, le reclamamos a Petróleos Mexicanos, está por aquí la carta del subsecretario, el subsecretario procede y se desarrolla en esos días una cabalgata. Hicimos 80 en el estado, aprovechando las condiciones de crecimiento del hato ganadero. Veracruz tiene ahora el hato ganadero más grande de la República, y en una de esas 80 se presenta Colorado montado ahí en su ejemplar, y se acerca a donde va la cabalgata, pues a decirme que era injusta la denuncia que mi gobierno había hecho de los trabajos que habían realizado. Y bueno, le dije, bueno, pues se proceda conforme a la ley. ¿Lo veías regularmente? No, yo nunca fui ni invitado a sus reuniones, ni invitado a sus celebraciones. No teníamos un trato singular o personal. A ver, si esto hubiera sido el candidato de su hermano, que fue candidato, es algo que oculta el señor de todos los odios en su carta ayer, dice conocerlo, pero no dice que lo hizo candidato a diputado federal. Yo recuerdo que un altísimo funcionario federal me dijo algún día, oye, si hay indicios de algo, se oyen rumores de que pudiera haber alguna vinculación o liga, yo no incrimino a nadie porque esa es tarea el de los odios, yo eso lo dejo a las autoridades de aquí donde ocurra. Pero me dijo este altísimo personaje, ¿cómo es posible que hayan hecho a su hermano candidato a diputado federal? Eso envía un mensaje de poca solidaridad, de no compromiso, es una cosa ominosa. Le dije, tiene usted razón. Me dijo, pero bueno, si estás de acuerdo, ¿por qué no le hablas al dirigente de tu partido? Era dirigente mujer en ese momento, y modifican esa postulación. Le dije, bueno, pues yo no tengo acceso al dirigente. ¿Cómo? Me dijo, ¿no tienes acceso? Le dije, sí, pues no es el dirigente de mi partido, el señor es candidato de otro partido, es candidato del PAN, hecho candidato por el señor Miguel Yunes, que ahora niega toda una serie de relaciones. A ver, si yo hubiera sido cercano del señor Colorado 1, pues su hermano hubiera sido candidato, me supongo, de mi partido. Sí. No lo fue. Si yo hubiese sido su cercano, hubiera ido a reuniones, fiestas. La única foto que mandó a tomar el señor de todos los odios, esa de una cabalgata en Tamalín, es la que ha hecho publicar, que después el mismo periódico Reforma, en una columna de Templo Mayor, dice que él mismo ha mandado todas estas cosas. Y es una de 80 cabalgatas, y si ustedes observan allí, yo ni siquiera le miro, pues él va reclamando lo que habíamos denunciado. No es una actitud de convivencia o de cercanía. Yo soy un hombre del campo, sé montar a caballo. Si esto hubiera sido, estaría yo dirigiéndome, conviviendo. Bueno, en fin, ese tema está claro. Yo nunca recibí absolutamente nada
del señor Colorado. Y fíjate nomás, cuando se da la elección en el 2004, que para entonces se suponía que era mi compañero de partido este personaje, Yunes, él andaba sin embargo con el candidato opositor, que ahora es servidor público en Veracruz. Y sucede que viene la elección, y sucede que la gano por 20,000 votos, pero pierdo todo el norte, el área donde ADT viene todas sus empresas. Gano la gubernatura en el sur de donde yo soy. Y vienen una serie de negociaciones porque se rehusaban a reconocer mi victoria antes que el TRIFE se señalara. Bueno, y vas a ver lo que pasa, porque ahora este señor dice que él desde el 4 me ha denunciado, que ha dicho, no hay tal. Se reúnen conmigo en Boca del Río, donde ellos habían tenido la victoria municipal, viene el dirigente de Acción Nacional de esa época, viene otro personaje muy importante allí. Entonces, nos estás diciendo, tú no tenías una relación no la tenía, con Francisco Colorado. No la tenía. No recibiste dinero No de él. Recibí en absoluto. Y ¿era tu amigo? Pues tampoco. ¿Se veían socialmente? Tampoco, no. Nunca fui invitado. El único dato o relación que encontró el señor de todos los odios fue esta fotografía de una de 80 cabalgatas donde él se acercó a reclamarme. Pero decía yo que en el 2004, previo a que el TRIFE reconociera mi victoria, los dirigentes que acompañaron a este hombre, que por cierto no llevaron al candidato derrotado, fueron a plantearme una cosa extrema. Querían que el señor de todos los odios, o él mismo lo planteó, accediera a ser procurador. ¿Cómo procurador de alguien que él decía que había recibido fondos ilícitos? Y obviamente, pues su pedido era cosas realmente bajas de su odio en contra de mi antecesor, el licenciado Miguel Alemán Velasco, gracias a cuyo trabajo pues yo pude ganar por el prestigio de su administración mi elección. Y en el 2007 se acerca, por ahí está el documento también, a firmar un documento con mi gobierno. ¿Cómo ir a firmar con alguien que al mismo tiempo estaba haciendo a difamar con periódicos en instancias del exterior? Porque aquí nunca había procedido ninguna. Este es un personaje que tiene 6 demandas en curso, una del licenciado Espino, la del licenciado Morales, 2 que yo le he presentado, otra de la diputada Ruiz, por el dinero sucio que sí existió en la campaña del 2010 en Veracruz. Bueno, y en concreto ese es una persona que tiene un odio personal y centrado de manera psicópata, enfermizo en mí. Se enfermó de fidelitis o de gobernatitis. ¿Y sabes cuál ha sido el drama? Que en 97 le gané la Diputación Federal de Boca del Río, en 2000 le gané el Senado, en 2004 le gano el gobierno, y en el 2010 un joven 30 años menor Javier que Duarte. él pues le barre en la elección. Bueno. Ese es todo el drama. Pero fuera de esto, hablemos de cosas positivas, porque México y Veracruz la merecen. Te agradecemos, Fidel. Por cierto, nos hiciste llegar un documento donde está la bitácora, donde el señor Muñoz, Manuel Muñoz Gane, sí, porque habría viajado en el avión de Francisco Ese Colorado. Documento lo vi publicado en Índigo. Sí, no es mío, y yo ayer pues me dediqué a buscar, porque tampoco le he dado gran tiempo a esta serie de... Luego hay que ver también en qué medios de comunicación salen las notas. Sí. Eso también habría que verse, pero eso de dar por buena una nota. Sí, de un medio no. Pero esta es una bitácora que yo después confirmé de la Aeronáutica Civil. Bueno. Es decir, no tanto por el medio, quizá fue el error de andar haciendo otras propagandas. ¿Si era muy poderoso Francisco Pancho Colorado? Pues era un empresario rico, con contratos muy importantes de petróleos mexicanos, y que tenía un peso específico en una región de Veracruz, pero hasta allí. ¿Nadie te decía que tenía relaciones con los Zetas? Estamos hablando del... todavía del Era 2000. Un rumor esparcido, sí. Era una conseja popular. Nuestra lucha contra el antecesor de los Zetas, que era el cártel del Golfo, y cuando los Zetas fue a fondo, nosotros fuimos los que, cuando nos habían quitado la policía municipal, y eso lo sabe muy bien el exsecretario Ramírez Acuña, que se la devolvieron los ayuntamientos, hicimos la investigación que llevó a que las fuerzas federales pudieran entrar en Villarín, que es el tema de relación, y nosotros estuvimos siempre, pues pendientes de esto, pero nunca hubo nada comprobado. En los años finales de tu gobierno, porque según el recuento que hicimos, esto sería el 2008, 2009, 2010, nadie te informó que había un empresario veracruzano que estaba comprando espléndidos caballos de carrera de eso, en Estados Unidos. En ese mundo nadie me asomaba, yo no tenía... Pero nadie informaba, no decía, oye, es un veracruzano. Bueno, escuchaba al señor de todos los odios declararlo consistentemente, pero después de que perdieron la elección de 2009, no antes. Aquí el que ha sido el acusador de todos y comprobador de nada es esta ameba política, no
Anatema, sí, No. es ameba, las amibas. Sí, pues, les decíamos hay que nosotros, curarlo ameba. con una dosis profunda de verdad, de valentía, de honestidad y de escrúpulo. Gracias, Fidel. No, muchas gracias. honrado, Gracias. Ciro, muchas Gracias por la gracias. entrevista. Y bueno, gracias especialmente. No recordábamos que llevaras 4 años de no estar en un estudio. 4 años, espero no haberlo hecho mal, Bueno, pues, porque hablé con la verdad. gracias. Y porque ese es el camino que hay que Muchas tener en la gracias. vida. Muchas gracias al ex gobernador de Veracruz, a Fidel Herrera. Gracias.